Hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de anunciarles que ya salió mi nueva creación y es un oráculo que llamé El Corazón de lo Sagrado. Para quienes no lo saben, un oráculo es un mazo de cartas. Este mazo tiene 40 cartas que fueron ilustradas por Maleul y viene con un libro explicativo. Male es mi compañera de aventuras literarias, por decirlo de algún modo. De hecho, este es el tercer proyecto en el que trabajamos juntas. Ella ilustró mi libro de Lilith y también hicimos juntas otro oráculo, que es el oráculo de la red mágica, que por el momento está agotado, aunque espero que en algún momento de este año tengamos una reedición de ese oráculo. Pero bueno, hoy les quiero contar sobre la historia del oráculo El Corazón de lo Sagrado, cómo fue su proceso creativo, qué es lo que me llevó a realizarlo. Y algo de esto les adelanté en el episodio 79, el episodio anterior, pero hoy voy a ir un poco más a fondo en la historia que está detrás de este proyecto que fue realizado con muchísimo amor durante el 2024, pero que en realidad tiene que ver con una investigación que empieza más o menos en el 2022. Entonces, este oráculo nace en un momento muy particular para mí. Los años de pandemia estuve inmersa en la crisis ecológica que estamos atravesando. La verdad es que la información científica es contundente, pero en un sentido pareciera que elegimos mirar a otro lado. De hecho, en los últimos años se extendieron las versiones que niegan la crisis climática como si fuera simplemente una invención de quién sabe quién. Entonces, entre la angustia, la rabia y la necesidad de algún tipo de esperanza, hice distintas investigaciones que señalan que hubo otro colapso ecológico hace miles de años. Y a diferencia de lo que está pasando por estos días, ese colapso estuvo causado aparentemente por una lluvia de meteoritos, por causas externas. La diferencia fundamental es que la actividad humana hoy es la responsable de la destrucción de los ecosistemas, más específicamente las corporaciones y el 1% de la población, que es el sector más rico de la humanidad. Ellos son los grandes responsables de esta destrucción. Pero, ¿qué pasó hace 12.000 años? Hace 12.000 años aproximadamente cae una lluvia de meteoritos, hay inundaciones, hay tormentas, hay erupciones volcánicas y sucede una destrucción total. Este relato aparece en distintas culturas, aparece en nuestro continente, en Centroamérica, aparece también en el Arca de Noé de la Biblia, aparece también en la religión y en la mitología hindú con Manú y los 7 sabios, por mencionar algunas referencias míticas religiosas. Y yo la verdad es que sospecho que la coincidencia entre culturas tan lejanas significa que eso efectivamente sucedió, porque además eran culturas que en principio no tenían contacto entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de ese gran colapso ecológico? Una vez que la Tierra empieza a estabilizar las condiciones de vida, y estoy hablando de un proceso que llevó muchísimo tiempo, que no fue de un momento a otro, que probablemente hayan sido miles de años, comienza el desarrollo de culturas matriarcales, matrifocales. Matriarcal y matrifocal no son exactamente lo mismo, aunque tienen puntos de encuentro. Las culturas matriarcales, las mujeres dominan a los varones, mientras que en las culturas matrilineales o matrifocales, los hijos son reconocidos por las mujeres y varones se vinculan como pares. Estas culturas que habitaron la tierra y de las que hay registro en el Mediterráneo, en Turquía, en Egipto, pero también en India, adoraban a una gran diosa que se hace presente en todo lo que existe. Y quiero decirles que parte de esta investigación sobre la religión de la diosa está vinculada también a la investigación que luego se plasmó en el libro de Lilith. Entonces, de algún modo, la creación de este oráculo y la investigación del libro de Lilith son parte de un mismo proceso creativo, de una misma investigación. Entonces, volviendo a esta religión de la diosa, que hay cantidad de referencias bibliográficas que hablan sobre esta y por supuesto siempre son mujeres las que están hablando de esta religión de la diosa, de estas culturas matrifocales, matrilineales. Al parecer este principio femenino, divino, se manifiesta en todo lo que existe, es una deidad que se hace materia, que se hace carne, que se hace cuerpo y que se hace visible en algunos animales en particular.
¿Cuáles son esos animales? Definitivamente son los felinos. Para quienes me vienen siguiendo hace rato saben que soy amante de los felinos, que toda mi vida prácticamente gira en torno a esos seres tan maravillosos, que son animales que también tienen una gran potencia y una fuerte representación entre las brujas. Pero si vamos muchísimo más atrás en el tiempo, vamos a ver que Lilith aparece rodeada de leones en Medio Oriente. Sekhmet es una leona furiosa que también tiene la capacidad para curar, y Bastet es una diosa gatuna de Egipto. Sekhmet y Bastet son deidades femeninas que aparecen en el antiguo Egipto. Durga, en la mitología y en la religión hindú, viene acompañada de tigres a la hora de destruir todo lo que sea falso. Kali es la leona que corta cabezas y que no tiene reparos a la hora de hacer justicia. Mientras que en la mitología y en la religión griega, Cibeles es llevada por un carro de leones, Artemisa vive con leones, Hécate está acompañada de un león también. Y estas tres, Cibeles, Artemisa, Hécate, son figuras fundamentales en la mitología griega previa al patriarcado. Si yo tuviera que decir cuándo comienza el patriarcado, diría que comenzó hace 5000 años, más o menos con el comienzo de la era de Aries. Por entonces comienzan a llegar pueblos guerreros a esos territorios y cambia lenta pero sostenidamente la forma de organización. Entonces, de las culturas matrilineales y matriarcales pasamos al patriarcado. Estoy hablando del territorio del Mediterráneo, podríamos decir. Tendríamos que hacer una investigación aparte para ver qué es lo que está pasando en nuestro territorio, en América Latina. Pero esto que les traigo es muy de esa zona. Entonces, de las religiones que adoraban a una diosa que estaba presente en todo lo que existe, especialmente en los felinos, pero también en las abejas, en las serpientes, pasamos a adorar a dioses varones que están alejados de los seres humanos y que muchas veces parece que intervinieran solo para causar dolor e incomodidad. Entonces, de algún modo es como si la divinidad, a partir de que comienza el patriarcado, empezara a retirarse lentamente de la tierra. Voy a usar una terminología muy de la teología, que es que en la antigua religión de la diosa, la divinidad era inmanente, es decir, está presente en todo lo que existe. Nuestros cuerpos son encarnación de la divinidad, los animales son encarnación de la divinidad, los árboles son encarnación de la divinidad, todo lo que existe es encarnación de la divinidad. A medida que comienza el patriarcado y que se instalan los dioses varones, dioses que viven en el cielo, la divinidad se vuelve trascendente, está más allá. Y fíjense que al día de hoy seguimos usando esta terminología, ¿no? Hablamos de la trascendencia como algo que está lejos. Entonces, con el comienzo del patriarcado y de la mitología patriarcal, de la religión patriarcal, aparecen figuras masculinas que tienen mucho poder y son figuras a las que de algún modo nos tenemos que someter. Entonces, en especial me voy a centrar en la figura de los leones y de las leonas, porque esto tiene mucho para decirnos incluso al día de hoy. Entonces, la figura de la leona desaparece de escena y solo queda el león como animal asociado a los varones poderosos. Y las leonas, con su fuerza, con su belleza, con su capacidad de cuidado, pasan a ocupar un lugar secundario, que es lo mismo que le sucede a las deidades femeninas. Sin embargo, y acá es donde yo tengo fe, es el lugar en el que yo confío, esa información de algún modo logra sobrevivir. Y esta es la fuente de mi esperanza. La diosa sobrevive y encarna en figuras que quedan en los márgenes, figuras excluidas, pero dispuestas a ser percibidas por aquellas personas que tengan ojos para ver. Estoy parafraseando a nuestro amigo Jesús y esto no tiene nada de casualidad porque mi hipótesis, y esto es lo central en este trabajo, en el oráculo El corazón de lo sagrado, es que el cristianismo es heredero de la religión de la diosa. Dicho de otro modo, el cristianismo es del mismo árbol genealógico que la religión de la diosa.
Y acá me gustaría hacer una pequeña distinción, que es, por un lado, el cristianismo, por otro lado, el catolicismo. Una cosa es el cristianismo del siglo I, del siglo II, del siglo III de nuestra era, y otra cosa es la versión institucional de la Iglesia Católica de Roma. En ese primer cristianismo, el espíritu de la diosa tiene muchísima fuerza, pero eso luego desaparece en el catolicismo. En ese primer cristianismo, María y María Magdalena tienen un rol fundamental en el trabajo que realiza Jesús, y yo me atrevo a decir, y acá pongo las manos en el fuego, Jesús no hubiese podido desarrollar su tarea sin María y sin Magdalena. Ellas fueron pilares en el nacimiento del cristianismo, y si esas dos mujeres eran de la religión de la diosa, esa información también está en el cristianismo. Y yo estoy hablando de María y de Magdalena porque son las mujeres más conocidas dentro del cristianismo, pero la verdad es que las mujeres, en términos generales, eran quienes más acompañaban y seguían a Jesús, quienes fueron grandes difusoras de su mensaje una vez que él murió. Así que las mujeres bancaron a Jesús desde el primer momento. Esta idea, de algún modo y en resumidas cuentas, me llega en el 2023. 2023 es un año, 2022 y 2023 fueron años bastante complejos para mí en lo personal. Entonces, ahí como medio que saliendo de una depresión, empiezo a hacer unas investigaciones por esta zona del Mediterráneo, Turquía, Malta y Creta, y empecé a recorrer templos muy antiguos que están en estos territorios. Esos templos que se construyeron en el tiempo de la religión de la diosa, algunos de ellos fueron incluso anteriores a las pirámides de Egipto. Especialmente en Turquía hay un lugar que fue para mí muy significativo, que se llama Göbekli Tepe, que se considera el primer templo en la historia de la humanidad, el primer templo del que hay registro, donde lógicamente hay imágenes de serpientes y hay imágenes de felinos también. Es el primer templo del que hay registro en la historia de la humanidad, es un descubrimiento relativamente nuevo en términos de la arqueología, y además este templo sabemos que tiene mucho para decirnos en términos de esas culturas matriarcales, matrifocales que estaban localizadas en esa zona. Entonces, yo la verdad es que no sé bien qué era lo que estaba buscando cuando iba a esos lugares. Lo que les puedo decir es que yo estaba muy en crisis, eh, y en esos momentos iba a los templos, observaba esas piedras, porque en la zona de Malta hay unos templos gigantes que son piedras, se consideran templos megalíticos y a veces no son muy significativos en términos estéticos, la verdad, pero observaba esas piedras que tienen miles de años, me quedaba en silencio y empezaba a tomar nota de la información que venía espontáneamente. Yo le digo a eso canalizar, pero también podemos decir que era información que me traían mis guías. Soy maestra de registros akáshicos, entre muchas otras exploraciones que hice en el mundo esotérico. Así que anotaba todo lo que venía. También puede ser la voz de mi inconsciente para quienes son más escépticos, y esa voz de inconsciente se manifiesta en forma de escritura automática. Yo creo que en un punto da igual. La cosa es que venía información muy relevante, y esa información que venía muchas veces tenía que ver con, vamos a decir, secretos o chismes de esas construcciones. También, por supuesto, vino información para mí misma y también información sobre la humanidad en este tiempo de colapso ecológico. Muchas veces terminaba llorando, no era angustia, era una emoción muy grande. Yo le digo a ese tipo de experiencias, que las conozco, le digo el llanto místico, porque es como una emoción muy potente, eh, que es realmente, que tiene realmente que ver con cosas que no son exclusivamente personales. Es como una suerte de marea que viene. Y en el medio de toda esta investigación, que tuvo varios momentos y varios picos durante el 2023, aparece la figura de María Magdalena.
mientras yo estaba en Malta. Ese viaje que yo hago a Malta es un viaje muy particular porque yo pensaba ir con dos amigos que creo que conocen quienes escuchan este podcast. Una es nuestra querida medium Eva Espina. Evi iba a venir al viaje y al final no puede venir. Y el otro amigo que iba a venir es Fabio Próspero Albertini. Por H o por B, yo termino sola en ese viaje a Malta. Entonces me voy a una excursión a Gantilla, que es un templo de estos templos megalíticos con piedras gigantes, que es un templo del 3600 a.C. Y la verdad es que estaba agotada de caminar, entonces vuelvo al lugar donde me estaba hospedando y me acuesto en la cama a leer el manuscrito de Tom Kenyon. El manuscrito de Tom Kenyon, para quienes no lo saben, es un libro que ahora está fuera de edición, que yo creo que si lo queremos conseguir en papel es bastante difícil. Debe haber tal vez algún ejemplar del manuscrito en alguna feria de libros usados o algo así, pero es realmente muy difícil de conseguir. Entonces, en este tiempo anda circulando en PDF. ¿Quién es Tom Kenyon? Tom Kenyon es un psiquiatra que lógicamente tiene formación científica, pero en un momento de su vida empieza a canalizar a María Magdalena. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque creo que todo tiene que ver con todo. A Brian Weiss, que es un psiquiatra muy reconocido por su abordaje de las vidas pasadas y de la teoría de la reencarnación, también le pasa algo muy parecido. Él era un psiquiatra puro y duro y en un momento de su vida empieza a meterse en todo este territorio que hoy llamamos esotérico espiritual, pero que tiene que ver con este tema de las vidas pasadas. De algún modo, algo de esto también le pasó a Freud, le pasó a Jung. Bueno, personas que tenían formación científica y que tal vez eran un poco más escépticas y de repente algo se les revela. Bueno, a Tom Kenyon le pasó esto. Yo tenía el PDF de María Magdalena, de Tom Kenyon, hablando sobre María Magdalena, lo tenía guardado entre mis archivos digitales, pero ese día decidí leerlo sin saber bien por qué. Hago una pequeña aclaración. Se sabe que en Malta estuvieron los templarios, los caballeros templarios durante la Edad Media, que Malta es una isla bastante grande al sur de Italia. Fue un territorio en disputa porque por su ubicación en el medio del Mediterráneo todos querían estar ahí porque era un lugar de comercio, pero era un lugar también donde se ubicaban los distintos ejércitos, etcétera. Entonces yo creo que por distintas señales que encontré ahí en Malta, ese día decidí ponerme a leer el manuscrito de Tom Kenyon. Ahí aparece la historia de María Magdalena canalizada por él, en la que ella cuenta su historia de vida, su encuentro con María, con Jesús, la maternidad, su forma de vivir la sexualidad, sus vivencias místicas, sus conocimientos sobre alquimia y también parte de la experiencia del exilio. Y para mí fue muy revelador encontrarme con todo este relato, pero sobre todo lo más revelador, lo que fue más movilizante para mi historia de vida, fue el encuentro entre María, la madre de Jesús, y Magdalena, que es la mujer de la mala fama. Según este relato, Magdalena se encuentra con María y se reconocen como discípulas del culto a Isis, diosa egipcia, porque las dos llevaban una pulsera de serpiente. Cuando yo leo esto, empiezo a llorar espontáneamente y yo les juro que mi útero empezó a latir. Mi corazón se abrió y toda la energía circulaba hacia la palma de mis manos y estuve un rato tirado en la cama con el cuerpo vibrando como si hubiera tenido un orgasmo súper poderoso, sintiendo que algo había cambiado en mí para siempre, que había encontrado un tesoro perdido. Y yo acá voy a ir un poco a mi historia personal, que es que desde los 15 años, yo este año 2025 voy a cumplir 39, desde los 15 años tengo una pulsera que me regaló mi abuela Delia. Mi abuela
tiene origen franco-alemán. Esa pulsera fue un regalo que recibió mi abuela cuando ella cumplió 15 años. Les estoy hablando que mi abuela nació en 1910, con lo cual la pulsera se la regalaron en el año 1925. Y en el brazo que tengo la pulsera, también tengo el tatuaje de una serpiente que me hice a los 33 años. Los 33 años son conocidos como la edad de Cristo. Así que el día que leí el manuscrito, supe que de algún modo muy extraño yo estaba enlazada a esas mujeres. ¿Y por qué les digo esto? Porque sabemos, a partir de distintos registros históricos, que María Magdalena se va a vivir a Francia. Francia es un país en el que al día de hoy aparecen cantidad de registros históricos, símbolos que aparecen en cuadros, en esculturas, en iglesias, en los que se habla del linaje de Jesús y María Magdalena. Si todo esto les suena al Código Da Vinci, la película y el libro de Dan Brown, están en lo correcto. Porque Dan Brown, aunque hizo una versión hollywoodense y pochoclera de la historia de Jesús y María Magdalena y del linaje que suponemos existe al día de hoy, el querido Dan Brown tuvo la sabiduría de sentarse a charlar durante buena parte de su vida con una teóloga, porque siempre son las mujeres las problemáticas, que se dedicaron a investigar cuál es el rol de María Magdalena y cuál era el vínculo verdadero entre María Magdalena y Jesús. Entonces, Dan Brown, aunque lo escribió de manera novelada y exagerada, tiene información muy acertada, información de académicas, personas que se han dedicado a estudiar de manera muy seria qué es lo que pasó con María Magdalena y Jesús. Entonces, volviendo a esto del manuscrito y a esta experiencia que yo tengo estando en Malta a finales del 2023, para mí fue muy revelador enterarme de todo esto a partir del manuscrito de Tom Kenyon. Porque yo siempre amé a María y a Jesús, aunque nací en una familia atea y recibí una educación laica. La verdad es que yo siempre amé a María y a Jesús. De hecho, tengo una pequeña anécdota en la que a los 9 años quise tomar la comunión y le pedí a mi mamá que quería tomar la comunión. Entonces me llevaron a la parroquia del barrio y empecé catequesis. Pero bueno, mi proyecto de comunión no prosperó en ese momento. Mis padres no me bautizaron porque ateos. Pero yo siempre sentí una conexión. Y en esa conexión que yo sentía por María y por Jesús, nunca había registrado a Magdalena. Ella no era alguien importante para mí, mientras que María me había acompañado en momentos muy difíciles y muy felices también. Muchas veces sentí a María y percibí el olor a rosas que viene con ella. El asunto es que María y Magdalena estaban iniciadas en el culto a la diosa Isis de Egipto, y este culto formaba parte de la investigación sobre la diosa y las religiones ancestrales que yo venía haciendo en el 2022 y en el 2023. Les hago un pequeño paréntesis porque además de haber ido a esos lugares y estar leyendo todos los libros que me aparecían, en un momento hago la diplomatura en Historia de las Religiones en la Universidad de San Isidro, porque siempre necesito ponerle a un contexto un poco más académico a mis investigaciones autodidactas, ¿no? Como lo autodidacta siempre es muy rico y es muy nutritivo y te lleva a hacer descubrimientos, pero a veces te quedas trabada en algunos lugares que en cambio cuando vas con alguien que te guía y te da clases, bueno, podés ordenar un poco mejor. De todas maneras, considero que siempre es necesario tener algún tipo de investigación autodidacta. Aplica esto que les estoy diciendo, pero también aplica a la astrología. Bueno, entonces, ¿qué pasaba
con María y María Magdalena. Las dos eran judías, igual que Jesús, lógicamente, pero formaban parte de la escuela de misterios de Isis. ¿Qué es una escuela de misterios? Es como una suerte de Hogwarts, pero con un nombre un poco más refinado, si se quiere, o un poco más misterioso, valga la redundancia. Entonces, en esta escuela de misterios, María y Magdalena habían aprendido sobre sexualidad, habían aprendido sobre gestación, habían aprendido sobre perfumes, porque el arte de los perfumes era un arte egipcio, habían aprendido sobre ungüentos, vamos a decir, sobre cremas, y es probable también, y a mí me encanta esta versión que sostiene, que ellas, igual que Jesús, tenían la capacidad para sanar con las manos, que tenían videncias, que podían comunicarse telepáticamente. Yo no tengo dudas de que era así, punto. Ahora, cuando pensamos históricamente y geográficamente, nos resulta un poco extraño este cruce al día de hoy. ¿Cómo? Ellas eran judías, pero eran de la escuela de misterios de Isis. ¿Cómo qué pasó ahí? Bueno, tenemos que ir a buscar un mapita. Les recomiendo que busquen un mapa en este preciso momento y van a ver que los territorios que conocemos como Egipto, Israel y Palestina al día de hoy estaban muy cercanos. Era fácil recorrer esos territorios a lomo de burro. Tal vez había que cambiar de burro en el medio, pero es probable que fuera más o menos sencillo de hacer. También recordemos que el pueblo judío estuvo como esclavo en Egipto durante muchísimo tiempo, con lo cual tiene sentido que hayan tomado algo de la cultura de Egipto mientras fueron esclavos. Entonces, no era contradictorio ser judía y amar a una diosa egipcia. Y tampoco es contradictorio con lo que sucedió después. María, Magdalena y Jesús fundaron sin querer una nueva religión, aunque nunca se enteraron que pasó esto, porque esto es algo que sucedió a lo largo de 3, 4 siglos. Entonces, yo sé que soy como el meme del chabón de la pizarra de las teorías conspiranoicas, estoy uniendo todo con todo, pero yo les juro que es la forma que tengo de verlo, de sentirlo y vivirlo. Bueno, entonces, volviendo a ese 2023 tan revelador para mí, estuve en Malta, me encuentro con toda esta información y después me voy a Creta. Creta es una isla al sur de Grecia, que es uno de los lugares que más amo en este planeta. Y hay una leyenda que dice que Creta formaba parte de la antigua Atlántida. La Atlántida fue destruida por ese gran cataclismo del que hablamos antes y se sabe también que en Creta vivió la cultura minoica que adoraba a la gran diosa. Esto es algo que los cretenses dicen al día de hoy, no es un misterio. O sea, vas a Creta o incluso vas a Grecia y te hablan de la cultura minoica y te hablan de la diosa y las deidades femeninas. Para quienes sean investigadores de astrología, investigadoras de astrología, esto es algo que yo en parte le debo a Demetra George, que hizo una investigación sobre los asteroides en astrología y hace todo este trabajo arqueológico de los mitos. Por suerte, Demetra George está viva al día de hoy y para mí es una de mis grandes referentes junto a Liz Green. Creo que necesitamos leer a las astrólogas, a las astrólogas, a las teólogas. Yo voy a insistir mucho con esto. Entonces, ¿qué pasaba en Creta o cómo es Creta? Además de ser un lugar muy hermoso, para mi gusto, es un lugar con montañas. El cielo es muy azul, el sol es muy radiante y el mar es turquesa. Es muy fácil encontrar jardines con rosas, la gente es amable y es cálida, aunque muchas no hablan inglés. Las mujeres, incluso al día de hoy, son protagonistas en esas comunidades. Así que, finales del 2023, estuve una semana sola en un pueblo de montaña al lado del mar, donde no había turistas, pero tampoco demasiados locales, les quiero decir. Así que yo caminaba por las calles y me encontraba con gatos. Hay muchos gatos. Esto
me parece que tiene mucho de la religión de la diosa. Si vamos a Turquía también nos vamos a encontrar con que los gatos andan de manera muy impune por todos lados. Bueno, en Creta también están los gatos y por supuesto también nos encontramos con las cabras y de vez en cuando las señoras me regalaban tomates y pepinos de sus huertas, me hablaban, pero yo no les entendía, pero de todas maneras la situación era como muy hermosa, así que me pasé la Navidad completamente sola, leyendo e investigando sobre María Magdalena, Jesús, los evangelios apócrifos, los evangelios ocultos y el primer cristianismo. Y en esa búsqueda apasionada conocí a Marisa Ventura, que es politóloga como yo, y ella es un personaje fundamental en este relato y en la creación del oráculo. En ese entonces, diciembre del 2023, yo creo que escuché todos los podcasts en los que Marisa contaba su investigación sobre María Magdalena. Y cuando la busqué en Instagram y vi su foto, me acuerdo la sensación que tuve. Yo tuve la certeza que la conocía desde siempre, que había sido mi maestra, no sé si fue mi madre, si fue mi hermana, si estuvimos en el mismo convento en vidas pasadas o simplemente fue mi familia. Así que le escribí un mensaje privado sin esperar demasiado. Hola Marisa, estuve escuchando tus podcasts, le mandé muchos emojis de las rosas, corazones. Soy politóloga como vos, estoy investigando en teología y me encanta lo que haces, muchísimas gracias. Yo no esperaba demasiado, estaba en modo fan y no quería ser una pesada. Pero ella, para mi sorpresa, respondió de un modo muy amoroso y me propuso encontrarnos a tomar un café en Barcelona cuando las dos estuviéramos ahí. Y yo quiero aclarar que Marisa no suele hacer esto, no lo digo yo, lo dice ella, pero que ella siente que también hubo algo especial en ese mensaje que yo le mandé, o no sé, algo. Y por supuesto que acepté tomar un cafecito en Barcelona. Entonces, como a las 2 o 3 semanas, yo volví a Barcelona, que es una de mis residencias en este mundo, es un lugar que se siente bastante como mi casa. Y cuando nos vimos por primera vez, fue como una suerte de reencuentro y lógicamente como toda astróloga pesada, stalker, le pregunté los datos de su nacimiento y confirmé astrológicamente la sensación que tuve cuando vi su foto, y es que Marisa y yo tenemos la luna en el mismo grado, en el grado 17 de Capricornio, de ahí la sensación de familiaridad. Y otro detalle muy interesante es que Marisa y mi mamá cumplen con un día de diferencia, son las dos piscianas. Marisa cumple el 13 de marzo y mi mamá cumple el 12 de marzo. Y le sumo más casualidades. Marisa tiene una hija que es una divina, Sol, que es geminiana y Luna en Capricornio como yo. Así que era como todo, otra vez el meme de la pizarra uniendo coincidencias. Bueno, ni que hablar que además tenemos la misma formación universitaria que es la ciencia política y nos consideramos las dos personas místicas, esotéricas. Así que las casualidades no dejan de sorprenderme. Con Marisa, gracias a ese encuentro, yo tuve, creo, el placer y el privilegio de grabar 2 episodios del podcast con ella que pueden escuchar en esta misma plataforma, que son el episodio 61 y el episodio 68. Pueden ir a buscarlos si no los escucharon aún. Entonces, esos días supe que Magdalena y Jesús eran pareja, tal y como sostiene nuestro amigo Dan Brown, que tuvieron tres hijos, que Magdalena era la discípula preferida, la que mejor entendía los mensajes de Jesús, la que hacía las preguntas inteligentes e incómodas, era vidente, tuvo la tarea de replicar su sabiduría y lo sostuvo cuando fue asesinado por rebelde y fue la primera que lo vio resurgir a la vida eterna. Sabemos también que Magdalena, por su posición económica, bancó la campaña de Jesús.
de algún modo fue su sponsor, o como me gusta decirlo a mí en chiste, pero en serio, María Magdalena fue la sugar mami de Jesús. Magdalena es la leona, representa el arquetipo de la leona. Magdalena fue una mujer muy valiente, fue, igual que Jesús, una líder política y una líder espiritual de su tiempo. Fue, igual que Jesús, una mujer muy comprometida con el mundo. Fueron amantes de la tierra, amantes de la humanidad. Y digo esto porque creo que la tendencia es vivir la espiritualidad como una forma de evasión. Creo que tenemos una tendencia también a vivir la espiritualidad casi como un ejercicio narcisista de mirarnos el ombligo. Y yo creo que el mensaje de ese primer cristianismo tiene mucho más que ver con estar comprometidas con la vida comunitaria, con lo que está pasando en el mundo y no con el aislamiento. María Magdalena, pese a haber sido difamada durante muchísimo tiempo, es considerada por la Iglesia Católica al día de hoy la apóstol entre los apóstoles, es decir, una persona muy relevante en la difusión del mensaje de Jesús. Por supuesto que en la Iglesia Católica se sostiene que Jesús era célibe. Yo no creo que fuera así, sobre esto hay cantidad de evidencia. Si Jesús era un rabino, los rabinos tenían que estar casados y tener familia. Así que estoy plenamente convencida de que Jesús y Magdalena eran pareja. Y lo que quiero decir también es que no puedo evitar pensar que en el cristianismo también está presente el culto ancestral a la diosa. Yo estoy convencida que el cristianismo es heredero de esa religión, que por supuesto también tiene mucho del judaísmo y definitivamente también tiene mucho de la religión egipcia, aunque todo eso queda oculto en el catolicismo, que sería como la versión oficial del cristianismo. Quiero decirles también que este culto ancestral a la diosa o el componente femenino quedó oculto y además fue perseguido durante la Inquisición. La Inquisición, sobre esto me voy a extender en algún momento, la Inquisición persiguió a los seguidores de Jesús y Magdalena, a los que no querían adorar al Jesús crucificado y torturado en la cruz. A mí es un símbolo que me choca muchísimo, aunque el año pasado, como les conté en el episodio 79, me bauticé, tomé la comunión y la confirmación con nuestro querido amigo cura Edu Mangiarotti, pero bueno, ingresé a la Iglesia Católica siendo hereje porque soy una pesada, porque soy esta persona, pero así todo, eh, creo que hay mucho que necesitamos revisar del catolicismo y que hay mucho más que lo que conocemos del relato oficial de la Iglesia de Roma, que aparecen algunas tradiciones al interior de la Iglesia, eh, sobre todo en los franciscanos, en los jesuitas, en los curas del tercer mundo, en la teología de la liberación, incluso en el trabajo de algunos personajes como Ivonne Guevara, que es una teóloga de la que les cuento en el libro de Lilith, porque como les decía antes, el libro de Lilith y este oráculo van de la mano. Entonces sabemos que Jesús iba a la montaña a rezar, que las mujeres tuvieron un lugar fundamental en su historia y que las primeras comunidades cristianas tomaban hongos igual que en los ritos eleusinos de la antigua Grecia en honor a Demeter y Perséfone. Hay mucho que decir en torno al cristianismo, pero mi foco en este oráculo está puesto en la diosa, en los animales sagrados, en la historia de las mujeres que pusieron el cuerpo en ese tiempo, porque ellas son nuestras ancestras y de manera más o menos directa creo que su historia necesita ser contada. Creo que estamos atravesando un tiempo muy difícil y muy complejo, muy angustiante en la humanidad. Tal vez algo parecido a lo que se vivía en el siglo I o que se vivió cuando nació el patriarcado hace 5.000 años. No lo tengo muy claro, soy completamente consciente de que cada momento histórico tiene su singularidad, pero sí creo, y yo creo en el sentido
siento y confío en que la memoria de los ancestros y de las ancestras es de algún modo lo que nos da fuerza para seguir adelante, eh, y que no vamos a poder replicar sus, sus formas, sus métodos, sus formas de estar en el mundo, de vivir, de sentir, de pensar, pero sí creo que necesitamos de algún modo armar un relato que sea más completo. Yo no creo que, aunque estemos en transición de eras, y en un momento, vamos a decir, de colapso de las viejas formas, en la que lo nuevo no termina de nacer todavía, no creo que podamos crear relatos desde la nada, desde cero. Creo que los seres humanos funcionamos más bien por transiciones y no tanto por revoluciones y rupturas como nos gusta pensar. Entonces, recuperar el legado de la religión de la diosa, de ese primer cristianismo, de María, de Jesús y Magdalena, es realmente significativo y esperanzador para este contexto. Eh, entonces, este oráculo es una suerte de árbol genealógico de religiones, pero también es el relato de Jesús, de María y de Magdalena. Y yo creo que Magdalena es la pieza fundamental en este rompecabezas de tradiciones religiosas de la antigüedad, porque ella es madre, es, vamos a decir, compañera, es maestra, conoció el amor, conoció los misterios de la existencia, conoció el dolor, conoció el exilio y también tuvo una gran convicción, una fe muy profunda y la fortaleza para seguir adelante en momentos muy difíciles. Eh, Aunque mi conexión espiritual es más fuerte con María, siento que la figura de María Magdalena para, para las mujeres que tenemos 40 años, 35 años y que estamos plenamente en este mundo, que tenemos una búsqueda espiritual, que tenemos el deseo o tenemos una familia. Creo que hay algo de la figura de María Magdalena que, si lo pensamos desde un lugar arquetípico, incluso puede llegar a ser muy revelador, porque ella también es una persona muy comprometida políticamente. Y a mí me gusta pensar que son personajes muy comprometidos espiritual y políticamente. Así que este oráculo es la historia de los símbolos y los valores que fueron sistemáticamente perseguidos durante muchísimos años y sin embargo sobrevivieron. Bueno, amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Quiero contarles que el oráculo va a estar disponible en Tienda Fe en Argentina, así como en librerías y tiendas esotéricas de todo el país, que pronto va a llegar a Uruguay, a Chile, a Perú, aunque todavía no tengo fechas exactas. Sé que en Perú va a estar en Lolas, que es una tienda muy querida donde están mis libros y donde va a estar este oráculo. En el resto de los territorios no tengo demasiada claridad de dónde va a estar o cómo se va a conseguir. Les voy a ir contando por esta vía o bien en Instagram, en el newsletter al que se pueden sumar también por acá. Y bueno, si tienen ganas de escribirme, pueden escribirme por mail hola@lugaitan.com. Un último detalle, voy a insistir con esto porque a veces me dicen, bueno, pero si yo no sé nada de mitología, ¿puedo usar el tarot? Sí, pueden usar, perdón, el oráculo, sí, pueden usarlo definitivamente, porque viene con un libro explicativo, así que no es que tienen que tener conocimientos previos de nada, de todo esto que les estoy contando. Eh, bueno, y voy a ser muy feliz de saber cómo les está yendo con el oráculo, si lo usan en sus sesiones, en su vida cotidiana, con sus amigas, en sus reuniones, en las actividades que dan. Realmente voy a ser muy feliz y gracias una vez más por confiar en mí, en mis ideas y en mis proyectos.